Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. La clase del día de hoy se llama Métodos de transmisión de variables. En la clase anterior nosotros habíamos hablado acerca de los formularios, pues los formularios son elementos los cuales nos permite la interacción entre el usuario y el servidor. En esta ocasión nosotros vamos a hablar de cómo realizar esa interacción. Vamos a transferir las variables o la información que nosotros insertemos dentro de un formulario a otro lugar. En este caso a otra página web, o bien lo podemos enviar al servidor a que procese la información, a que la almacene. Nos dice que los métodos de envío y recepción de formularios es el tema. Cuando un usuario llena un formulario en una página web, los datos hay que enviarlos de alguna manera a otra página web, donde será procesada la información y arrojada un resultado. Cuando un usuario pulsa el botón enviar de un formulario, la información que contenía en sus campos es enviada a una dirección URL, desde donde tendremos que recuperarla para tratarla de alguna manera. Existen dos métodos con los que el navegador puede enviar información al servidor: el método get y el método post. Donde el método get, las principales diferencias entre estos dos métodos: el método get nos dice que se envía de forma visible para el usuario, y el método post no está al alcance de la vista de nosotros. Son métodos de protocolos HTTP. Son variables superglobales. Los valores que se incluyen mediante estos dos métodos estarán disponibles en la página siguiente. Mediante estos métodos podemos pasar determinados valores de una página a otra. Lo que comentábamos en las diapositivas anteriores, que gracias a estos dos métodos se realiza o permite la transferencia de las variables de un formulario a otra página, a otro lugar. En la etiqueta form contiene unos atributos. Uno de ellos es el method y el action, donde el method me está indicando el método con el cual voy a transferir esta información. En este caso nosotros podemos utilizar como valor de, de atributo el método post o el método get. Y bien, una vez de que se decide que se asigna el método de transferencia, pues en el action es el que contiene la dirección a donde va a ser enviada para ser procesada toda esta información. Recuerden, envía todos los elementos que contiene el form. Es importante saber que get y post son arreglos que tienen posiciones asociativas. Es decir, cada posición en el grupo tiene un nombre, y ese nombre es el mismo que tiene cada campo del formulario. Vamos a recordar lo que habíamos visto acerca de los arreglos asociativos. Muy bien, nos dice que los arreglos asociativos, cada elemento de este arreglo se compone de un valor y una clave. En un array asociativo, al definir cada elemento lo asociamos con una clave, de manera que para leer el elemento debemos dar el nombre de la clave. Es decir, eh, la clave, aquí vamos a verlo con este ejemplo. Aquí tenemos un arreglo, estamos declarando un arreglo llamado miArray, y estamos asignando una clave. En el ejemplo, miArray es de tipo arreglo. Tenemos clave,
Este clave lo podemos entender como si fuera una variable, el nombre de una variable que va a contener un valor. Es decir, a la clave, mediante este símbolo que es igual, mayor que, le asignamos el valor a esta clave. Es decir, si yo tengo aquí la variable nombre, le asigno el valor que sería Aldo. En la clave 2, apellido, en valor 2 le pongo apellido paterno, en este caso Nava. Y así sucesivamente. Para poder utilizar esta información o leerla, vamos a imprimirla en pantalla, lo hacemos mediante un eco, decimos que va a imprimir, en este caso es el arreglo y la posición del arreglo, en este caso la clave. Aquí dice clave 2, me va a imprimir esta. En el ejemplo que pusimos, la clave 2 estaba preguntando o era el apellido. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Una vez que recordamos los arreglos asociativos. Muy bien, el método GET. El método GET se utiliza para solicitar la URL de un servidor web para así obtener los documentos HTML. Es un método convencional para que los navegadores entreguen la información que cuentan como parte del protocolo HTTP. El método GET se representa de forma de URL para que se pueda marcar. GET es ampliamente utilizado en los motores de búsqueda. Después de la presentación de una consulta por el usuario al motor de búsqueda, el motor ejecuta la consulta y da la página resultante. Los resultados de la consulta se pueden establecer como un enlace. El método GET permite la generación de anclajes, lo que ayuda a acceder al servidor con la consulta del formulario. La consulta se construye en un enlace, por lo que cuando se visita el enlace, el programa CGI eh, recuperará la información adecuada de la base de datos. Bien, nos dice aquí que el método GET eh, se realiza para obtener los resultados de alguna consulta. Aquí el método GET nos dice que utiliza la URL para la transferencia de estas variables. Dice que el método GET tiene algunos problemas de seguridad, por lo que los datos insertados son visibles en las URL, como lo veíamos en la diapositiva anterior. Ya que los datos que nosotros estamos almacenando los vamos a transferir mediante la URL, es decir, en la URL van a ir los datos concatenados uno con otro para la transferencia de estos archivos. Nosotros en el ejemplo anterior de formularios, al crear una caja de texto y al darle enviar, al darle clic en el botón enviar, nosotros notamos que en la barra de direcciones enviaban los datos que yo había colocado en ese cuadro de texto. Muy bien, eso es porque se está utilizando el método GET. Muy bien, el método GET transfiere la información por la URL. Por lo tanto, es visible para el usuario. Es por eso que nos menciona que tiene algunos problemas de seguridad. Otro inconveniente que tiene el método GET, pues es de que la cantidad de información es restringida. Es la información que puede transferir, que puede pasar de una página a otra, pues depende de la longitud de la URL.
Ahora hablemos del método POST. El método POST en las diapositivas anteriores habíamos dicho que este método, la información no es visible para el usuario. Nos dice que el método POST es adecuado en la situación en la que una cantidad significativa de información puede transmitirse. Es decir, a diferencia del método GET, que la cantidad de información está restringida por la URL, aquí el método POST no tiene ese problema. Todos los valores que yo ingreso, que yo inserto en un formulario, pueden ser transferidas, ya que no depende de un espacio limitado como es la URL. En pocas palabras, el método transfiere la información relevante de la entrada del formulario inmediatamente después de que se realiza la solicitud a la URL. Es decir, yo utilizo el método POST para transferir un grupo de datos. En este caso lo utilizamos con un form. El form envía toda la información que contiene esta etiqueta y lo envía a la URL que yo le indico. El método GET y el método POST son técnicas eficientes que pueden enviar los datos a un servidor o navegador y necesariamente que estos se comuniquen. Los dos métodos son distintos. Cuando el método GET añade los datos codificados a la URL, mientras que en el caso de POST los datos se añaden al cuerpo y no a la URL. Es decir, que los mantiene ocultos a la vista del usuario. El método GET se utiliza para recuperar los datos y el método POST los utilizamos para almacenar o actualizar nuestros datos. Esto es una información muy importante. Muy bien, una vez comprendido todos estos conceptos, vamos a llevarlo a cabo con un ejemplo. Vamos a abrir nuestro Sublime. Vamos a abrir nuestra página. Muy bien. Como recuerdan en la clase anterior, nosotros creamos un formulario el cual contiene pues los objetos de un formulario, que es con lo que el usuario interactúa con nuestro sistema. En este caso nosotros creamos un formulario el cual nos está o le está preguntando al usuario algunos datos personales. Tenemos una caja de texto, tenemos un radio botón, tenemos una lista desplegable y tenemos un checkbox. También creamos un botón de enviar. Muy bien. Si recuerdan, el objeto o la etiqueta que contiene todos estos elementos es una etiqueta llamada form. La acción que tiene este botón es de que va a enviar los objetos de este form a alguna parte. ¿Sí? Muy bien. Vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a irnos a Sublime Text. Vamos a crear un nuevo archivo y lo vamos a salvar con el nombre de respuesta, ya que este va a ser el que nos va a recibir la información de nuestro formulario. Y una vez que tenemos este archivo, vamos a crear nuestra estructura PHP. Y muy bien, nos vamos a ayudar o vamos a trabajar en base al ejercicio que hicimos la clase pasada. Vamos a darle clic en formularios.php. Si recuerdan, la clase pasada nosotros declaramos un form con todos los objetos de nuestro formulario. Uno de los atributos que contiene la etiqueta form es el action. Nosotros dejamos vacío el action, lo cual está mal, nunca lo debemos hacer. Vamos a ponerle en el action, el atributo action, lo que hace es establecer a qué página
nos va a redireccionar o nos va a enviar la información que contiene ese form. En este caso nosotros ya creamos un archivo llamado respuesta.php. Este es nuestro primer paso que debemos llevar a cabo para la transferencia de variables, la transferencia de información que tenemos en nuestro formulario. Es decir, paso número 1, establecemos la ruta o el lugar a donde nos va a llevar la información de mi formulario. Segundo paso, vamos a establecer el método de envío, que es el siguiente atributo. También lo habíamos dejado en blanco. Muy bien, el método de envío nosotros sabemos que tenemos dos. Número 1 es el método post y el método get. Vamos a comenzar con el método post. Muy bien, una vez establecido tanto el lugar a donde va a llevar la información y el método que vamos a establecer, vamos a irnos a respuesta.php. Cuando vamos aquí al formulario, cuando yo llene toda la información y le dé el botón de enviar, este botón de enviar nos va, valga la redundancia, nos va a enviar la información, los datos que nosotros le estamos solicitando al usuario a este archivo que se llama respuesta.php. Al darle clic en enviar, automáticamente respuesta.php lo tiene. Muy bien, vamos a ver si es cierto, si la información ya está en respuesta.php. Para ello, nosotros vamos a conocer una nueva función llamada printr. Lo que hace printr, pues nos muestra la información detallada de un arreglo. Recuerden, en la explicación anterior nosotros veíamos que la información que nosotros ingresamos en este formulario se almacena en una variable superglobal. Que nos permite, es decir, que podemos visualizar esta información en otras páginas a la que yo le asigne en el action. Muy bien. Recordemos que esa variable es una variable de tipo arreglo asociativo, el cual pues va a almacenar información relevante de un campo, de una clave, ¿sí? Muy bien, vamos a conocer nuestra función llamada printr. Aquí está. Y aquí en expresión le vamos a decir qué dato o qué parámetro le vamos a ingresar. En este caso, nosotros traemos una variable superglobal, habíamos dicho, llamada post, ¿cierto? Vamos a salvar y vamos a ver qué es lo que está pasando o qué es lo que va a pasar. Vamos aquí a formularios, voy a actualizar. Vamos al formulario.php y voy a ingresar información. Voy a decir que soy mayor de edad. Voy a decir que estoy en el rango de los 80s. Y voy a aceptar los términos porque soy mayor de edad. Le voy a dar enviar y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Número 1 me envió al archivo respuesta.php. Y número 2, la función printr lo que me está haciendo es, me está mostrando la información que contiene mi arreglo. En este caso me está diciendo que el arreglo tiene
diferentes claves. Una es el nombre, la edad, la fecha de nacimiento y los términos. Como pueden ver, el nombre, Aldo Nava, mayor de edad, quiere decir, perdón, en el radio botón le puse que soy mayor de edad y en el nacimiento le dije que soy de los 80s. Los términos en el checkbox es encendido, es decir, que está palomeado. Esta es la información que contiene mi arreglo post. Si yo le doy clic derecho y le doy ver código fuente de esta página, pues la información me la muestra más ordenada, más clara. Mediante esta función me permite saber la información que contiene mi arreglo. Por lo tanto, la información que yo envié en formulario.php lo envió a respuesta.php. Yo ya tengo la información en este archivo, en respuesta.php. Para poder utilizar esta información, yo la tengo que asignar a una variable o a unas variables. Esas variables, una vez almacenadas, voy a comentar esta función y le voy a decir que voy a crear una variable llamada nombre, y esta variable proviene del método post en qué posición del arreglo asociativo. Pues yo le puse que sea nombre, ¿cierto? Muy bien, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Yo estoy creando en este formulario, en esta, página de respuesta.php, estoy creando una variable llamada nombre. Y yo le estoy diciendo que el valor que tiene esta variable viene de un arreglo asociativo por el método post llamada nombre. Voy a hacer lo mismo para las demás variables. Va a ser edad, va a ser nacimiento, va a ser términos. Nombre, edad. Muy bien. Ahora sí, una vez de que ya recuperé esas variables que vienen por el método post, yo puedo utilizarla con ciertos códigos, líneas de códigos, acciones, operaciones, lo que yo desee. Lo más fácil se me ocurre que podamos crear un eco y le voy a poner hola. Vamos a guardar los cambios. Hola Aldo Nava, sabemos que eres menor de edad y que naciste en la década de 2010. Muy bien. Pues de esta forma se utiliza el método post. Como pueden ver, es muy sencillo. Únicamente hay que tener estos puntos siempre en mente. Número uno, debemos de establecer nuestra dirección. Debemos de tener en mente a qué página vamos a redireccionar esta información. Número dos, mediante el método que vamos a utilizar. Y número tres, el archivo o la página la cual va a recibir estos datos, pues debe de recuperar la información que se envió a post. ¿Cómo? Pues asignándole el valor del arreglo asociativo a una variable, como lo hicimos en este ejemplo. Muy bien, una vez de que nosotros hemos recuperado toda esta información, podemos realizar todo lo que nosotros queramos. Una
un condicional, una operación, simplemente imprimir en pantalla, lo que nosotros queramos. Una vez de que ya nosotros recuperamos esta información y ya la asignamos a una variable. Ahora vamos a ver una situación. El usuario en cualquier momento, vamos aquí el navegador, el usuario en cualquier momento puede escribir en la URL respuesta.php y le va a aparecer la información, el eco que nosotros habíamos impreso. Muy bien, pues vamos a crear una condición. Vamos a crear una condición la cual diga que si no existen valores en el formulario, no puede visualizar la página de respuesta.php para que no vaya a suceder esto en nuestro sistema. Muy bien. Para ello, vamos a crear un condicional if donde en la condición o el parámetro que va a recibir nuestro condicional es el siguiente. Si no existe una variable llamada post, nos va a ejecutar la función header. Esta función header lo que me permite redireccionarme dependiendo de la condición que yo le establezco. En este caso, yo le voy a poner entre comillas ocasión una dirección a donde nos va a redireccionar. En este caso voy a tomar la dirección de formularios .php. Esto es si no existe información en el post. Si no existe, pues me redirecciona. Y mientras tanto, si sí llega a existir, pues que me ejecute este código. Vamos a salvar los datos y vamos a ejecutar respuesta.php. Le vamos a dar enter. Como pueden ver, me envía nuevamente a formularios. Respuesta, al darle enter, no me permite ir a respuesta.php a menos que yo acceda a través del formulario. Es decir, si le pongo Aldo Nava, le digo que soy mayor de edad y le doy clic en el botón de enviar, me envía a este mensaje. Como pueden ver, establezco una condición para poder limitar el acceso a este formulario. ¿Sí? En determinado momento que el usuario vea cómo se llama la página, que es respuesta.php, quiere entrar directamente, no se va a poder, porque para poder ejecutar esa página únicamente podemos acceder mediante el llenado de los datos de nuestro formulario. Ahora vamos a ver el método get. Una vez de que ya conocimos la forma en cómo se utiliza el método post, vamos a ver el método get. Como lo vieron, el manejo del método post realmente es muy sencillo.
De igual forma sucede con el método get. Vamos a comentar todo este código. Y ahora vamos a trabajar con el método get. De igual forma vamos a apoyarnos de la página de formularios.php. Como primer paso establecemos la ruta a donde nos va a enviar este formulario. Número 2, establecemos el método. En este caso cambiamos y ponemos método get. Guardamos los cambios y nos vamos a respuesta.php. A diferencia del método post, ustedes vieron que la información que se envía dentro de el método post a la siguiente página pues es oculta al usuario. Habíamos comentado que el método get pues es visible para el usuario. En este caso la información que nosotros vamos a enviar es a través de la URL. De igual forma que en el método post, nosotros vamos a recuperar la información que fue enviada a esta página. De la misma forma anterior, recuperamos las variables. Es decir, a esta variable le asigno el valor post. Nada más que cambiamos el método de post a get. Recuerden, inicia con guión bajo, debe estar en mayúsculas. Listo, hemos recuperado la información que enviamos por el método get del formulario anterior. Y ahora vamos a imprimir una variable, se me ocurre nada más nombre, para ver si recuperó la información. Vamos a salvar los cambios y vamos a ejecutar en nuestro navegador donde yo voy a ingresar un nombre y voy a enviar la información. Únicamente me está mostrando el nombre ya que fue lo único que imprimí. Muy bien, esto es el método get. De igual forma que nosotros utilizamos el método post, lo hacemos con el get. Nada más tener en cuenta el nombre del método. Ahora, si yo envío el formulario con datos en blanco, pues me va a enviar nuevamente a la página de respuestas.php, nada más que no me va a mostrar la información que yo estoy imprimiendo. Por ejemplo, no le voy a poner ningún dato, esto ya la trae por default. Vamos a darle a enviar. Me está enviando a mostrar todos los datos. Vamos a ponerle, vamos a mandar a imprimir todas las variables. Salvamos los datos y vamos a... Tenemos aquí el formulario con información. Vamos a darle a enviar. Y listo. Me imprimió todas las variables que yo recuperé del formulario anterior. Muy bien. Entonces, esto es lo que pasa cuando yo inserto todos los valores de mi formulario. Pero va a haber ocasiones en que va a haber gente que no va a ingresar algunos datos, le va a dar a enviar y va a estar el espacio en blanco. Esto puede ocasionar problemas a mi base de datos, a mi sistema. Lo que podemos hacer es como en el ejercicio de post, podemos crear condicionales. Si yo le pongo respuesta.php sin enviar ninguna información, me envía al formulario, perdón, a la página, pero no me envía ningún dato. Entonces el condicional que hicimos mediante la función header pues fue de que no podamos ingresar a la página directamente sin antes pasar por el formulario. Vamos a hacer lo mismo para
el método get. Vamos a iniciar con un condicional, el cual me diga que si no existe una variable get o datos con variable get, pues lo que va a hacer es redireccionarme mediante la función header. Muy bien. Primero lo que hace es verificar que exista un envío por el método get. Si no hay un envío, es decir, si nosotros ingresamos el nombre del respuesta.php sin antes pasar por formulario, pues me redirecciona a formulario, ¿sí? Pero si accedo a respuesta.php mediante el llenado de formularios.php, pues me va a dejar recuperar los datos, como dice aquí en el programa. Lo asigno a una variable e imprimo esta información. Por ejemplo, si yo pongo respuesta, le doy enter, me lleva al formulario nuevamente. Vamos a hacerlo nuevamente, miren. Vamos a eliminar formularios. Vamos a ponerle respuesta.php. Le doy enter y no me permite acceder a respuesta.php. Pero bien, si yo envío la información con todos los datos excepto el nombre, de todos modos me va a enviar a respuesta.php, pero con la información y un espacio en blanco de la información faltante condicional para que me permita o le informe al usuario qué información le hizo falta. Por ejemplo, vamos a crear un condicional después de que recuperamos la variable nombre. Vamos a crear un condicional el cual me diga que si existe una variable llamada nombre, es decir, si ingresé los datos en nombre, pues me imprima este dato. Vamos a borrar la anterior. Vamos a ponerle un eco nombre. De lo contrario, es decir, si no ingresó la palabra nombre, que diga otro eco, que nos diga que faltó completar el campo nombre. Vamos a salvar los datos y vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí ejecutamos nuevamente el formularios.php. Voy a poner que soy mayor de edad, soy de los 80s y acepto los términos. Dejo en blanco el nombre. Voy a darle a enviar. Aquí ocurrió un error. Aquí nos faltó un punto y coma. Vamos a ver nuevamente. Tenemos los datos. Enviamos. Y antes de continuar me dice que faltó el completar el campo nombre. Muy bien. Podemos hacer lo mismo para los demás campos. Nada más que en lugar de nombre ponemos edad. Que nada más vamos a ponerla en mayúscula y listo.
Vamos a ver. Vamos a separar. Voy a poner no está marcada, solo Joel. 80 y listo. No he marcado el radio botón de que si soy mayor de edad. Me está imprimiendo Joel, pero faltó el campo edad. Y así sucesivamente puedo seguir haciendo estos condicionales. Muy bien. De esta forma nosotros vamos a trabajar con el método get. Espero que haya sido de su agrado, que haya quedado comprendido, que no haya dudas. Y muy bien, nos vemos la próxima clase.